Este tiempo verbal describe acciones o eventos situados en un tiempo anterior al presente, cuyo comienzo se sitúa en el pasado y que todavía no ha concluido al momento de hablar, es decir, que expresa una acción incompleta. El past continuous el pasado o la expresión pasada del present progressive o del presente progresivo. Recordemos que el presente progresivo, como lo dice su nombre, se refiere a acciones que se están realizando en el presente. Entonces, al expresarlas en tiempo pasado, se transforman en past continuous, con una pequeña diferencia. Al nosotros hablar de pasado continuo, estamos hablando de situaciones que empezaron en un tiempo anterior, ¿verdad? En el pasado, pero que todavía al presente no han culminado. Es decir, son acciones que ya se empezaron, pero que al momento de nosotros expresarlas, todavía eso no se ha terminado. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor son acciones que se empezaron, se dilataron por un tiempo o están en stand-by y luego continúan. A diferencia del presente progresivo, que ustedes lo vieron en inglés 1, el presente progresivo, recordemos que se trata de acciones que iniciaron, pero que al momento de hablar no han culminado, sino que se están desarrollando. Mientras que el pasado continuo, que es lo que estamos estudiando, son acciones que iniciaron en el pasado, todavía no han culminado al momento de nosotros expresarlas, pero en ningún momento se está diciendo que se están ejecutando. Sencillamente que empezaron, pero que todavía no han culminado. Entonces, respecto a la formación del pasado continuo, este también se puede formar en una estructura afirmativa, negativa e interrogativa. La estructura afirmativa de este tiempo verbal es la siguiente: sujeto, luego viene el verbo auxiliar o el verbo to be auxiliar en pasado. Recordemos de la guía, de la primera guía, que el verbo to be en pasado es was y were. Ambos significan estaba. Y cada uno se utiliza con un pronombre en específico. Les recomiendo volver a echarle un ojo a la guía que ya habíamos visto anteriormente. Y por último, el verbo principal con terminación ing. Entonces, acá tenemos un ejemplo más claro. I was talking with her. Yo estaba hablando con ella. I, el pronombre personal o el sujeto. Was, el verbo auxiliar, que es el verbo to be, en pasado, correspondiente al pronombre I. Y talking, en este caso el verbo talk, hablar, expresado en presente o pasado continuo. He was eating an ice cream. He, el pronombre o el sujeto, was, el verbo to be en pasado, que corresponde al pronombre he, y el verbo principal, en este caso, eat, comer, que significa, en este caso en progresivo es eating. Y por último, they were learning Spanish. Ellos estaban aprendiendo español. They, el sujeto, were, el to be en pasado, y learning, el verbo principal. Entonces ya sabemos que la estructura será siempre, cuando es afirmativa, sujeto, luego el verbo auxiliar en pasado y luego el verbo principal en pasado continuo. Importante, y lo vamos a recordar, el verbo to be, sea en pasado o en presente, y el verbo principal no son lo mismo. El verbo to be es el que me indica lo que estoy haciendo, mientras que el verbo principal me indica la acción que estoy ejecutando. Es decir, el verbo to be solamente me indica si estoy en algún sitio o si soy algo o estoy haciendo algo, mientras que el verbo principal es el que me indica específicamente qué acción, es decir, comiendo, trabajando, aprendiendo, etc. La estructura negativa es exactamente la misma: sujeto, el verbo auxiliar en pasado, y luego se le agrega el not, que es lo que me indica la negación en este caso. Y por último, el verbo principal en ing. Acá tenemos la negación de las mismas oraciones que estamos estudiando. I was not talking with her, o en su contracción, I wasn't
talking with her. Es lo mismo. Ustedes pueden escribir I was not o I wasn't. Es lo mismo. Esa sencillamente es la contracción. He was not eating an ice cream o he wasn't eating an ice cream. They were not learning Spanish. They weren't learning Spanish. Sujeto, to be en pasado, la negación not, el verbo principal en ing. Y por último, la estructura interrogativa es la que cambia un poco, porque primero va el verbo auxiliar en pasado, luego el sujeto y luego el verbo principal ing. Entonces fíjense que el sujeto va entre el auxiliar y el principal. Were you talking with her? Was he eating an ice cream? Were they learning Spanish? El verbo auxiliar, were, was, en este caso los sujetos, you, he o they, y los verbos principales subrayados en verde. Acá hay otra acotación importante que hacer. Este verbo que estamos estudiando, este tiempo verbal que estamos estudiando es más fácil de los que ya hemos visto anteriormente, por la sencilla razón de que si se dan cuenta, tanto en la estructura afirmativa, el verbo principal va en terminación ing. En la estructura negativa también va el verbo principal con su terminación ing. Y en su estructura interrogativa también. ¿Esto qué quiere decir? Que los verbos en las tres formas se escriben exactamente igual. Vean los ejemplos que estamos estudiando acá. Talking, eating, learning. En negativa se escriben igual y interrogativa también. A diferencia de lo que veíamos anteriormente, que cambiaba según usaba o no un auxiliar. En este caso, para el pasado continuo, no. Siempre los verbos se escriben en continuo, es decir, en su terminación ing. Acá tenemos los principales usos que tiene el pasado continuo, que recomiendo que se lo lean. Esto lo que me indica es que puedo tener incluso hasta dos oraciones dentro de un mismo contexto, siempre y cuando estén unidos con una unión. Por ejemplo, the sun was shining and the birds were singing. El sol estaba brillando y las aves estaban cantando. A este aspecto quería llegar. Uno de los usos del pasado continuo es que se puede utilizar el pasado continuo con el pasado simple, que fue lo que vimos en la unidad anterior. Si recuerdan, en el simple past o pasado simple, en su forma afirmativa el verbo principal iba en pasado, pero en su forma interrogativa o negativa el verbo principal iba en presente, utilizando el auxiliar en pasado, did. En este caso, como ya yo les había puntualizado, el verbo principal va escrito exactamente igual, sin importar si es afirmativo, negativo o interrogativo. Pero al yo porque el pasado simple, que fue el tiempo verbal que estudiamos en la unidad anterior, se refiere a acciones que se ejecutaron en el pasado y que ya culminaron, es decir, ya se hicieron. Mientras que el que estamos estudiando ahora, que es el pasado continuo, son acciones que empezaron en el pasado, pero que todavía al momento de hablar no se han culminado. Entonces, hay oraciones, como estamos viendo a continuación, que pueden contener los dos tiempos verbales. Ejemplo, José called while I was watching the news. José llamó mientras estaba viendo las noticias. Called es el verbo o es el tiempo pasado del verbo call. Es decir, al decir que ya está en pasado, automáticamente ya yo sé que es pasado simple. Porque el pasado continuo, el verbo se usa con ing. Entonces ese es, digamos, un tip que les puedo dar. Siempre que el verbo esté en pasado, significa que ese pedazo de la oración está en pasado simple. Pero cuando el verbo está con ing, significa que es pasado continuo. Y están unidos por las palabras while o when, que significan cuándo y dónde, por lo general. Entonces acá tenemos dos eventos, que José llamó y que yo estoy viendo las noticias.
José llamó quiere decir que ya eso sucedió. Mientras yo estaba viendo las noticias, se refiere a que al momento del llamar yo estaba viendo las noticias, pero que de hecho puede ser algo que todavía no he terminado de hacer, por eso es que es pasado continuo. He was walking to work when he fell. Él estaba caminando cuando se cayó. Dense cuenta que aquí es al revés, el pasado continuo lo colocan primero y el simple past después. Entonces es importante, vuelvo y repito, cuál es la diferencia entre el pasado continuo y el pasado simple, que fue la unidad anterior. Que el pasado simple, el verbo, que es el que viene después del sujeto, me lo colocan en pasado. Mientras que el pasado continuo, que es lo que estamos viendo ahora, siempre el verbo va con terminación ing. Repito, el pasado continuo, el verbo se coloca en terminación ing, mientras que el pasado simple siempre va a estar el verbo en pasado. Entonces, cuando tengamos oraciones que me comprendan los dos tiempos verbales, siempre van a estar unidas por lo general por las palabras while o when, que son, digamos, los elementos de unión entre ambos tiempos. Pero cuando yo tenga que hacer la distinción o me pidan identificar, ya yo sé cuál es la parte de la oración que va a estar en pasado continuo y cuál va a estar en pasado simple.